Bueno, en este video haré unos comentarios introductorios sobre el nuevo tema que iniciamos ahora y es el Pure Data. A diferencia de todo lo que vinimos viendo hasta el momento, referido a software de edición multipista, procesamientos, plugins de síntesis y procesamientos. A diferencia, les decía, de todo eso, el Pure Data es algo que va por otro lado. Es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación se supone que es un entorno de trabajo en el cual uno puede crear cosas. Si bien todo lo que hacemos todo el tiempo está inmerso en un contexto de programación, lenguajes que interactúan entre sí, distintos niveles de programación que funcionan simultáneamente en nuestra computadora, etcétera, etcétera, hay ciertas formas de dividir lo que son las aplicaciones o lo que son los software de usuario, por ejemplo, concretamente Reaper y cualquiera de los BST que estamos utilizando en Reaper, se pueden diferenciar de lo que son los lenguajes de programación. Una primera idea que podemos tener es que un lenguaje de programación es un entorno mucho más abierto, en el cual se pueden definir y decidir muchas más cosas a partir de necesidades y decisiones que tomemos nosotros. Eso que en teoría puede resultar muy atractivo requiere un trabajo y un aprendizaje muy intenso. O sea, tener a nuestro alcance la posibilidad de hacer cualquier cosa no quiere decir que inmediatamente vamos a poder hacer cualquier cosa, sino que vamos a tener que conocer herramientas, procedimientos, en el caso del lenguaje de programación, sintaxis, conocimiento de sus elementos constitutivos, etcétera, etcétera. Pero lo importante para nosotros al llegar a este punto de desarrollo de la materia, estando ya por terminar casi el cursado de Programación 2, es en primer lugar tomar contacto con ese otro mundo que nos abre el manipular un lenguaje de programación. Más allá de lo que después a futuro decidamos con respecto a eso, si lo vamos a seguir utilizando, si lo vamos a integrar a nuestro esquema de trabajo o no, es necesario, es un aprendizaje fundamental y totalmente imprescindible saber de qué se trata, saber a qué apunta, cómo funciona y qué nos posibilita el uso de un lenguaje de programación. Desde ya que hay cosas que cambian rotundamente, empezando por el aspecto visual de algunos de esos lenguajes de programación, debido a que la potencia de los mismos no se encuentra en las herramientas gráficas que ofrece, sino en su capacidad de diseño de situaciones, de diseño de procesamiento, de diseño de síntesis de sonido. Entonces no vamos a encontrar un entorno gráfico tan definido como podemos encontrar en Reaper. De hecho, ya les muestro cómo se ve Pure Data cuando lo abran en sus computadoras. Esto que está cargando es Pure Data. Y cuando lo veamos, si lo vemos, ahí está. Fíjense, esta ventanita que tenemos acá, vamos a maximizarla para que ocupe la pantalla. Esta es la interfaz que tenemos para Pure Data. De esta forma queda demostrado que el diseño gráfico de su interfaz no es lo más buscado ni el fuerte del lenguaje. Justamente porque lo poderoso de este lenguaje se va a ir evidenciando a medida que uno tome contacto con sus elementos básicos iniciales y empecemos a comprender de a poco por dónde pasa el trabajo por un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación bastante orientado, totalmente orientado, mejor dicho, a lo musical. No es un lenguaje de programación abierto como el C, el C++ y otros programas que son programas que permiten diseñar programas, que permiten fabricar software. Este está muy orientado al trabajo musical. O sea, es un lenguaje de programación que va a permitir diseñar y elaborar situaciones
pero todas ellas vinculadas al sonido, al procesamiento de señal en tiempo real, al procesamiento de archivos de audio, a la generación de sonido por diversos métodos de síntesis, al control de situaciones para contextos interactivos, etcétera, etcétera. O sea, se usa mucho un software como el Pure Data y otros similares, se usa mucho y se usa cada vez más en las experiencias artísticas contemporáneas, en donde la interactividad y el diseño de situaciones que dialogan con el público y que recurren no solo al sonido, sino a la interacción con otros medios como el movimiento captado a través de cámaras y sensores, lo visual, lo robótico, etcétera, etcétera, se hace cada vez más común. Y bueno, para esas situaciones, lenguajes de programación como Pure Data, Max SP, Super Collider son ideales porque permiten diseñar una situación que requiere ser controlada de una determinada manera. Como habrán visto, estoy hablando de cosas que hasta ahora no vine comentándoles en ninguna de las rutinas de trabajo de Reaper. Esto debido a que estamos frente a un concepto diferente. Una cosa es una aplicación, un software como Reaper y tantos otros, que está especialmente diseñado para la edición, para el procesamiento y la manipulación multipista, sobre todo de eventos sonoros. Y algo muy distinto es un lenguaje de programación que, si bien las cosas que diseñemos ahí también van a sonar, se las va a escuchar, está orientado a otro tipo de búsqueda. Un tipo de búsqueda que en principio no podemos encontrar fácilmente en los BST que conocemos o en los DAW que conocemos, sino que las vamos a poder definir y diseñar en este contexto, en el de la programación. Bueno, no hay mejor forma que comprender de qué les estoy hablando que metiéndonos en el tema. Y por eso les dejo en esta primera clase destinada a Pure Data un artículo muy simple, introductorio, y el instalador para que ustedes directamente ya puedan cargar la aplicación y empezar a dar los primeros pasos en base a ese instructivo inicial.